Y este año tenemos grandes propósitos para nuestras vidas. Y parte de esos propósitos es que la palabra salte en vida para nosotros, que la palabra se revele a nosotros, que el conocer la palabra nos haga avanzar en ese bien de la vida espiritual. Por eso estamos estudiando Primera de Juan y nos ha enseñado tanto esta carta que no podemos ni siquiera avanzar rápido. Apenas hoy vamos a ir desde el versículo 1 hasta el 6 del segundo capítulo. Vamos en esta porción y ya vimos una primera parte del versículo 1 y del versículo 2, donde se habló de cómo el Señor viene a ayudar al pecador y a restaurar su comunión. Y lo primero que nos dice es que nosotros podemos vivir sin pecar, pero que si aún hubiese pecado, tenemos un abogado. Y habíamos quedado mirando que ese abogado tiene unos recursos jurídicos, unos recursos legales con los cuales se presenta ante el Padre para defendernos. Y habíamos escrito varios de ellos, y entre esos que Él no se presenta sin un argumento sólido, bíblico, cristocéntrico, diciéndole al Padre: Él es mi Hijo, yo lo represento porque Él ha venido a mí. Hoy Él está bajo mi cobertura, si así lo queremos decir. Hoy Cristo es nuestro vicario, nuestro representante de Dios en la tierra. Hoy Él nos representa. Él nos dice: yo soy tu abogado, yo soy tu defensor, yo estoy para defender tu causa. ¿Y por qué? Porque Él es la propiciación, Él es el recurso, Él es la esperanza, Él es lo que tenemos a nuestra defensa, Él es el que pagó el precio de nuestro rescate. Él puede mostrar sus llagas, Él puede mostrar sus heridas, Él puede mostrar su sangre. Él es la evidencia de que hubo un rescate, una propiciación, un pago por nuestros pecados, aleluya. Y no solamente por los nuestros, sino que dice la Escritura, también por las de todo el mundo. Es aquí donde hay esperanza para todo aquel que en Él cree. Es aquí donde hay esperanza para toda persona que en el día de hoy, escuchando a quien tú le participas de este devocional, y puede decir: oh, pero yo estoy cargada de pecado y el pecado me asedia. El pecado es como si viniera contra mí y me hiciera débil. Entonces hoy podemos decir: hay una propiciación para tu vida, y esa propiciación es Cristo. Cristo se identifica contigo. Cristo sabe lo mortal que es el pecado. Cristo sabe el dolor que produce el pecado. Cristo sabe la angustia que produce el pecado. Él lo experimentó en la cruz del Calvario, aún diciéndole al Padre: oh Padre, no me abandones, porque experimentó el abandono, el rechazo, la soledad que significa cargar una vida de pecado, porque el pecado produce división entre Dios y nosotros. La iniquidad aparta el oído de Dios para oír. Entonces él se sentía distante de Dios porque estaba cargando el pecado nuestro. Pero el Señor entregó todo por nosotros, y en esa propiciación tú y yo somos rescatados para vivir en comunión con Cristo. Por eso hoy vamos a ver en el versículo 3 al 6 el fruto de la comunión, el fruto de la comunión. Y yo quiero que lea conmigo Primera de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Amén. Y está hablando del fruto de la comunión, porque en esto sabemos, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, en esto sabemos si tengo comunión con mi Rey y con mi Señor. En esto yo conozco si hay una comunión íntima de mi espíritu con el Espíritu de Dios. Vamos a hablar luego del nuevo nacimiento. En esto sabemos si mi espíritu está unido al Espíritu de Dios. ¿En qué sabemos esto? ¿Cuál es la evidencia de que se conoce a Dios y que se tiene comunión con Él? En que se guardan sus mandamientos. Amén. Y esta es una sencilla y amorosa obediencia. Este es el resultado natural de una comunión con Dios. Obedecer sencillamente es un acto del espíritu del hombre unido al Espíritu de Dios. El obedecer sencillamente es un acto de amor para responder al amor de Dios. Y cuando yo me he unido a través del nuevo nacimiento y mi espíritu está unido al Espíritu de Dios, mi espíritu se deleita en obedecer el mandamiento de Dios. Amén. Por eso, aunque la palabra nos dice que tenemos un clemente abogado en el cielo y tenemos una abierta invitación a la restauración a través de la confesión, aunque nosotros pequemos, lo que el Señor nos dice es que no debemos descuidarnos de los mandamientos, porque es que los mandamientos cambian el corazón del hombre. Es que los mandamientos están escritos en nuestro corazón. Ezequiel nos dice que el Señor nos ha dado un corazón nuevo y nos ha dado una mente nueva, y que en ese corazón nuevo y en esa mente nueva está escrita la ley, está escrita los mandamientos de Dios. Entonces un hombre, una mujer unidos en Cristo, en comunión con Dios, no ignoramos los mandamientos del Señor. Cuando hacemos las cosas, no vamos a estarnos preguntando, ay, eso es bueno, eso es malo, eso sí se debe de hacer, eso no se debe de hacer, ay, yo no sabía que eso no se debía de hacer. No, porque esa ley está escrita en nuestros corazones. Ese corazón nuevo y esa mente nueva que el Señor nos ha dado, sabe la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Por lo tanto, conocemos cuando le fallamos a Dios en ese mandamiento. Nadie quizás fuera de nosotros conoce lo engañoso de nuestro corazón, sino nosotros. Nadie fuera de nosotros quizás conoce cuando nosotros mentimos, sino nosotros. Todos los demás se pudieron ir satisfechos con la mentira, convencidos de que eso es una verdad, pero nosotros conocemos lo que hemos hablado y lo que hemos dicho. Por lo tanto, lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice esta verdad bíblica, es que esa ley está en nuestro corazón. Por eso, si nosotros decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¡Qué tremendo! Porque esto se convierte en un acto de ser verdadero o de ser engañoso. Y el Señor dice que el fruto de la comunión es que nuestra vida puede vivir en obediencia a los mandamientos del Señor. Por eso dice el que dice yo le conozco. ¿Qué significa conocer a Cristo o qué significa conocer de Cristo? Hay una gran diferencia. Muchos conocen de Cristo, conocen de
de esa verdad, de que Él es el Hijo de Dios, de que vino del cielo a la tierra. Celebran su natividad, celebran luego la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana del Sacrificio, la Semana del llanto, del dolor, porque murió. Muchos conocen de Cristo, la historia, pero pocos conocen a Cristo. Porque el Cristo de la gloria tiene que ser revelado a nosotros. Cuando nosotros decimos que conocemos a Cristo, es porque nuestra vida se ha unido a Él. Porque el conocerle a Él es cuando Él está en nosotros, dispensado en nosotros. Yo no puedo hablar de conocer a nombre un personaje importantísimo del país en este momento. Tú puedes haber oído de esa persona, pero conocer a esa persona demanda acercamiento, demanda relación, demanda convivencia, demanda unión mutua, demanda permanente vida de comunión. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es, si decimos que le conocemos, es porque guardamos sus mandamientos, es porque sabemos cuál es su voluntad, es porque sabemos cuál es el deseo de su corazón para nuestra vida, es porque conocemos ese plan, ese propósito, ese deseo del corazón de Dios para nosotros. Entonces, el conocerlo realmente me lleva a guardar su palabra como un acto de amor. No como un acto de subyugarme a un Dios que me castigará, a un Dios que me llevará a juicio, sino un acto de rendirme a un Dios tan amoroso que yo correspondo en ese mismo amor. Amén. Entonces es ahí donde el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Verdaderamente el amor de Dios es ahora un amor maduro, un amor estable, un amor constante. Por esto sabemos que estamos en Él, por esto sabemos que vivimos en Él. Anotemos algunos de la relación del cristiano con el pecado. Cuando yo ya conozco a Cristo, el cristiano ya no ama más el pecado como antes lo hizo. Cuando yo ya conozco a Cristo, ya el pecado es aborrecido. Ya me siento incómodo, molesto cuando cometo pecado. Cuando ya conozco a Cristo, ya no hago alarde del pecado como antes lo hacía. Porque regularmente la gente peca y todavía como que, yo soy muy pilo, yo soy muy sagaz, yo sé camuflar esto, yo sé evitar que me descubran. El cristiano ya no hace alarde de eso. Cuando el cristiano conoce ya de Cristo, no planea el pecado como antes. No. Cuando está dándole cabida a ese pensamiento ya el cristiano está diciendo, no voy a planear esa mentira, no voy a planear ese engaño, no voy a planear esa respuesta, eso lo he hecho de mí. Cuando el cristiano ya conoce de Cristo, no recuerda su pasado con afecto como antes lo hacía. Es que cuando ya eso duele haberlo cometido, ya eso duele haberlo vivido, ya es algo que marcó nuestra vida desafortunadamente y nosotros queremos que eso sufra la transformación, el cambio que el Señor ha hecho con nosotros, y es que todo pecado se tire a lo profundo de la mar y nunca más acordarse de ello. Entonces, cuando el cristiano realmente conoce a Cristo, disfruta más de la obediencia, nunca va a disfrutar de su pecado. Cuando el cristiano conoce realmente a Cristo, no se siente cómodo con una vida habitual de pecado. Si es muy recurrente pecar, él se molesta.
y vivimos necesitando de mayor comunión, de mayor intimidad, de mayor relación, de un discipulado, de un discipulador, de un mentor, de alguien que me ayude a no estar solito en esta lucha con ese pecado. Y va a haber un mentor, va a haber un acompañante, va a haber un discipulado para lograr romper esas ataduras que me lleven a frecuentar ese pecado. Porque el cristiano que ha nacido de nuevo, el cristiano que conoce a Cristo, no va a desear practicar el pecado. Por eso dice la palabra, porque si dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Debe de andar como Él anduvo. Y no estamos llamados a decir si multiplicamos los panes o los peces o si andamos sobre el mar. Estamos andando como Él anduvo en ese diario caminar de comunión con el Padre. En ese diario caminar de unidad con el Padre. Esa dependencia absoluta, donde pasaba la noche, donde vivía hablando con el Padre, donde en la transfiguración allí delante de los discípulos mostró cómo el Padre y Él son uno solo realmente. Entonces es ese poder espiritual que se evidencia en una vida que fluye a través de Cristo, que fluye conociendo a Cristo, una vida de fidelidad, una vida regular, una vida disciplinada, una vida de comunión, una vida de obediencia. Es andar como Él anduvo. ¿Cristo fue fiel al Rey? Claro que sí. ¿Cristo tuvo una vida regular, una vida transparente? Claro que sí. ¿Cristo tuvo una vida disciplinada? Por supuesto. ¿Cristo tuvo una vida de comunión en el Padre o con el Padre? Sí, Señor. ¿Cristo tuvo una vida de obediencia con Él? Claro que sí. Pues esa vida es la que nosotros debemos de practicar. Y sabe que no es muy complicada. Sencillamente es andar como Él anduvo, en la fidelidad, en la obediencia, en la lealtad, en la transparencia, en la disciplina como Él anduvo. Entonces el punto aquí es que aquel que conoce a Dios llevará más y más una vida justa. Aquel que conoce a Dios vivirá en la justicia porque Dios es justo. Entonces, quizás no quiere decir que no volvemos a pecar, sino que cualquiera que diga que está viviendo como Él vive, va a ser insatisfecho por el pecado, va a rechazar el pecado, va a no tolerar esa vida de pecado, sino que se va a afirmar en esa comunión poderosa con el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que su vida se fortalezca y no peque más. Entonces es ahí donde a partir del versículo 7 vamos a hablar del nuevo nacimiento. Juan fue un buen expositor de este tema del nuevo nacimiento. Y es un tema ideal para nosotros, es un tema maravilloso para que nosotros vayamos a discipular, entrenemos a otras personas. Y el orden absoluto del amor empieza por nacer de nuevo. Todas la gente saben que Dios es amor. Pero el orden absoluto del amor empieza por el nuevo nacimiento. Cuando yo me uno a Él, realmente hay un absoluto amor entre nosotros. El absoluto amor de una pareja se da cuando se unen verdaderamente. La comunión íntima de una pareja se da cuando se une verdaderamente. Entonces, la vida del hombre, del cristiano en Cristo, debe de ser, para andar como Él anduvo, debe de empezar por unirse absolutamente en amor con el Señor.
Y es ahí donde el Señor comienza a hablar de un amor que brote, de un amor que sea auténtico, de un amor que sea verdadero, el amor de Dios en nosotros y con ese amor nuestra respuesta hacia Él en obediencia. Gloria al Señor por esta palabra, gloria al Señor por esta verdad que el Señor nos regala en este día. Dejo este versículo para ti. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Amén.